Hola, mi nombre es Analia Tomat y durante esta y las siguientes clases hablaremos sobre el metabolismo intermedio, es decir, el metabolismo de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Durante esta primera clase definiremos los términos metabolismo, catabolismo, anabolismo, así como también diferenciaremos las fuentes energéticas y describiremos las vías de producción y gasto de energía. Y también conoceremos las principales rutas metabólicas de hidratos de carbono y grasas. Empecemos entonces con los primeros dos objetivos. El metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas y de energía que se producen en una célula u organismo. Tiene lugar en una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente que constituyen las rutas metabólicas. Así como podemos ver en esta diapositiva, las ciudades en el mapa de la Argentina equivalen a los intermediarios en el metabolismo. En el metabolismo puede haber más de una ruta para ir de un intermediario a otro. Por ejemplo, desde la glucosa se puede ir al glucógeno o se puede llegar a la glucosa 6-fosfato. Al igual que en un mapa puede haber muchas rutas para ir de una ciudad a otra. Las rutas metabólicas pueden clasificarse en catabólicas o anabólicas. Las catabólicas son reacciones oxidativas que generan energía en forma de ATP, así como también de coenzimas en su estado reducido, como ser el NADH, el NADPH y el FADH. También se produce calor y esto ocurre durante la conversión de grandes biomoléculas, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, en productos más sencillos que pueden eliminarse de nuestro organismo a través de la ventilación o el sistema urinario, como son el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco. También los productos finales e intermedios de estas reacciones son materias primas para el anabolismo. Las reacciones anabólicas entonces utilizan la energía en forma de ATP y de coenzimas reducidas para sintetizar a partir de moléculas simples como ser aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y bases nitrogenadas, grandes biomoléculas que son las proteínas, los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Los productos finales e intermedios son materia prima entonces para el catabolismo y también son necesarios para el reemplazo de macromoléculas y para el desarrollo y crecimiento de los tejidos. Así pues, las reacciones catabólicas predominan en los estados de ayuno o estados postabsortivos, que son los periodos en el cual los nutrientes disponibles en la sangre disminuyen y el organismo recurre a las reservas almacenadas. La energía liberada de la ruptura de los enlaces químicos de las moléculas grandes se utiliza entonces para realizar trabajo y mantener el metabolismo basal. Por otra parte, las reacciones anabólicas predominan en los estados postprandiales o absortivos, es decir, aquellos periodos de tiempo que siguen a una comida, cuando se están absorbiendo, usando y almacenando los productos de la digestión. La energía de las moléculas biológicas de los nutrientes se almacenan en enlaces químicos de otras moléculas. El ATP es la moneda energética del organismo. Es el vínculo esencial entre la utilización y la producción de energía. Como podemos observar en la siguiente imagen, cada molécula de ATP consta de un anillo nitrogenado de adenina, un azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa, y 3 grupos fosfatos. Los dos últimos fosfatos están unidos al resto de la molécula por enlaces de alta energía. Cuando se hidroliza cada uno de estos enlaces fosfato de alta energía, se libera entre 7 y 12 kilocalorías por mol de ATP, en forma de energía libre de Gibbs, la cual es utilizada para distintos trabajos mecánicos o reacciones de síntesis o transportes de membrana o diferentes acciones que se tienen que llevar a cabo en las células, tejidos y el organismo. Por ejemplo,
trabajo mecánico como ser la contracción muscular, el movimiento de células, de orgánulos, reacciones de síntesis como ser la creación de moléculas, eh, transporte de membrana como ser el transporte de minerales, de iones orgánicos e inorgánicos, de aminoácidos, la producción y la conducción de señales eléctricas, químicas, mecánicas, la producción de calor, que es muy importante para regular la temperatura, así como también está involucrado en distintas reacciones químicas ineficientes, y por último también en la detoxificación y degradación de biomoléculas, como ser la formación de urea y reacciones de conjugación, de oxidación y de reducción. Cuando el ATP no es utilizado en estos procesos, es almacenado o también utilizado para el crecimiento, lo cual es muy importante en los niños. Por lo tanto, se tiene que mantener un equilibrio entre el gasto de energía y el aporte de energía que proviene de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Esto se denomina mantener un balance energético. Este balance energético va a ser positivo cuando el cuerpo consume más energía de la que gasta y negativo a la inversa, es decir, que consume menos energía de la que gasta. ¿Cómo entonces se genera este ATP? Bueno, existen diferentes mecanismos. Uno de ellos es a través de las reacciones catabólicas. Esto implica la oxidación de proteínas, lípidos, hidratos de carbono en presencia de oxígeno, lo que se denomina fosforilación oxidativa. Un segundo mecanismo es la síntesis a partir de otros nucleótidos, como ser el GTP. Un tercer mecanismo es la fosforilación a nivel de sustrato, que implica la transferencia de grupos fosfatos de compuestos intermedios fosforilados al ADP. Por ejemplo, la transferencia del grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato al ADP genera ATP y glucosa. El cuarto mecanismo es la fosfocreatina. La creatina predomina en el músculo esquelético. Durante el reposo, el ATP proveniente del metabolismo transfiere un grupo fosfato a la creatina, formándose ADP y fosfocreatina. Cuando se está realizando una actividad física que implica la contracción muscular, entonces esa fosfocreatina cede ese grupo fosfato de alta energía al ADP, formándose creatina y ATP. Y ese ATP entonces va a ser utilizado para la interacción actina-miosina, ¿sí? para mantener la actividad miosina ATPásica de los puentes cruzados, para mantener la actividad de la calcio ATPasa necesario para la relajación muscular, así como también de la sodio potasio ATPasa que es necesaria para restablecer a sus compartimentos originales los iones que atraviesan la membrana celular durante los potenciales de acción. Pasemos entonces a nuestro tercer objetivo, que es conocer las principales rutas metabólicas de hidratos de carbono y grasas. En el siguiente esquema podemos observar las principales rutas del metabolismo intermedio, es decir, de proteínas, polisacáridos y grasas. Comencemos analizando las reacciones catabólicas. El glucógeno, que es un polisacárido, puede hidrolizarse a glucosa mediante un mecanismo denominado glucogenólisis, que se indica con el número 1. Luego, esta glucosa puede convertirse en piruvato mediante la glucólisis, que se indica en el número 2, y este piruvato luego en acetil-CoA, y el acetil-CoA ingresa a lo que se denomina ciclo de Krebs o del ácido cítrico, que se indica con el número 3. A partir de este ciclo se genera una gran cantidad de coenzimas en su estado reducido que ingresan a lo que se denomina fosforilación oxidativa siempre y cuando haya oxígeno. A partir de la misma se genera un gran número de moléculas de ATP y agua. Siguiendo con el metabolismo de las grasas, como se puede observar en el número 5,
Los triglicéridos pueden hidrolizarse a ácidos grasos y glicerol mediante un mecanismo denominado lipólisis. Posteriormente, los ácidos grasos sufren lo que se denomina la beta-oxidación, que se indica con número 6, formándose acetil-CoA, que posteriormente ingresa en el ciclo de Krebs. Con respecto a las proteínas, como podemos ver, las mismas pueden sufrir proteólisis, como se indica en el número 7, generándose aminoácidos, los cuales posteriormente, por un mecanismo de desaminación y oxidación de aminoácidos, como se indica en el número 8, generan piruvato, acetil-CoA y diferentes intermediarios del ciclo de Krebs, así como también amoníaco, que es utilizado para sintetizar urea, la cual se elimina en la. Respecto a las reacciones anabólicas que se observan en color celeste o azul, en primer lugar comenzamos analizando la gluconeogénesis con el número 9, que es la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos, como ser el piruvato, el acetil-CoA, diferentes intermediarios del ciclo de Krebs. Con el número 10 vemos la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Con el número 11 se detalla la lipogénesis, que es la síntesis de ácidos grasos a partir de acetil-CoA, y su posterior esterificación en presencia del glicerol para sintetizar triglicéridos, ¿sí? Que es el número 12. Con el número 13 vemos la síntesis de aminoácidos y posteriormente con el número 14 la síntesis proteica. Ahora bien, teniendo en cuenta las diferentes rutas metabólicas analizadas y que existe una estrecha regulación hormonal de las mismas, ¿cómo se logra mantener la glucemia dentro de un rango fisiológico? Consideremos que la glucemia en ayunas está dentro de un rango entre 60 y 110 miligramos por decilitro. La concentración de glucosa plasmática va a depender, por una parte, del aporte exógeno de los alimentos, es decir, del aporte de polisacáridos como almidón y glucógeno, de disacáridos como sacarosa y lactosa, de monosacáridos como fructosa y galactosa, así como también dependerá del aporte endógeno, es decir, de la síntesis de glucosa a partir de la hidrólisis del glucógeno, es decir, la glucogenólisis, que se produce en el hígado. Como consecuencia se produce glucosa 6-fosfato, que por una glucosa 6-fosfatasa libera glucosa a la sangre. Otro de los mecanismos importantes es la gluconeogénesis, que ocurre principalmente en el hígado y en menor medida en el riñón. A partir de este proceso se sintetiza glucosa utilizando aminoácidos, lactato, glicerol y piruvato. A su vez, la glucosa que se encuentra en sangre es captada por los diferentes tejidos del organismo. Un grupo de tejidos se denominan usuarios obligatorios, ya que utilizan la glucosa como fuente para sintetizar ATP mediante el proceso de glucólisis. Entre ellos se encuentran el sistema nervioso, que consume entre 125 y 150 gramos por día, los eritrocitos, la mucosa intestinal y la médula renal. Por otra parte, el hígado es un importante órgano implicado en la regulación de la concentración de glucosa plasmática, ya que cuando la glucosa ingresa a su interior, la misma es fosforilada y puede entrar al proceso de glucólisis para sintetizar ATP, puede ser utilizada para sintetizar ácidos grasos o puede ser almacenada como glucógeno mediante el mecanismo de glucogenogénesis. Por otra parte, se encuentran los usuarios denominados facultativos, como ser el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el tejido adiposo. ¿Por qué se denominan facultativos? Porque no utilizan solamente glucosa como fuente energética, sino que pueden recurrir a la oxidación de los ácidos grasos. Cuando la glucosa ingresa a estos tejidos,
La misma puede ser oxidada para sintetizar ATP mediante glucólisis, pero también puede ser almacenada mediante el proceso de glucogenogénesis a glucógeno. Finalmente, cuando las concentraciones de glucosa superan los 160 miligramos por decilitro y se saturan los transportadores del túbulo proximal que permiten la reabsorción de glucosa en el líquido tubular, comienzan a perderse por orina. Es decir, esto ocurre ya cuando las concentraciones de glucemia superan el rango de normalidad. Ahora bien, ¿cómo ingresa la glucosa a la célula? Existen dos grandes familias de transportadores. Una de ellas se las denomina SGLT, de las cuales existen tres transportadores. El primero se encuentra en el intestino delgado, donde estimula su reabsorción. Y por otro lado, el 1 y el 2 se encuentran en el túbulo proximal, donde estimulan la reabsorción desde el líquido tubular a la sangre. Por otra parte, la familia GLUT existen 13 miembros, de los cuales están distribuidos en diferentes tejidos. De aquí quisiera recalcar al GLUT2, que se encuentra en las células beta pancreáticas y en el hígado, así como también en la nefrona proximal. Este transportador es un sensor de glucosa en el páncreas, transporta glucosa en la membrana vasolateral del intestino y del riñón. Y por otra parte, otro que quisiera recalcar es el GLUT4, que se expresa en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en el tejido adiposo, que habíamos dicho que eran tejidos facultativos, es decir, que en estos tejidos este transportador facilita el ingreso de glucosa y este transportador está estimulado por la insulina. Aquí podemos observar un ejemplo de estos transportadores en el túbulo proximal del riñón. En la membrana luminal se expresan los transportadores SGLT1 y 2 que permiten el cotransporte de dos iones sodio y una molécula de glucosa desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula del túbulo proximal. Esto es un transporte activo secundario, ya que se encuentra mantenido el gradiente a través de una sodio-potasio TPasa que se encuentra en la membrana vasolateral. Y por otra parte, vemos cómo funcionan los transportadores GLUT, en este caso los GLUT1 y 2 que se encuentran en la membrana vasolateral de las células del túbulo proximal y permiten la reabsorción mediante un transporte pasivo facilitado. En esta figura se resumen las rutas catabólicas que extraen energía de las biomoléculas y las transfieren al ATP. La producción aeróbica de ATP a partir de glucosa sigue habitualmente dos rutas, la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Cada una de estas rutas produce pequeñas cantidades de ATP directamente, pero sus contribuciones más importantes a la síntesis de ATP son los electrones de alta energía transportados por NADH y FADH hacia el sistema transportador de electrones dentro de las mitocondrias. La producción de energía a partir de una molécula de glucosa puede resumirse entonces en las dos ecuaciones que se observan en esta imagen. De esta manera, la glucosa, a partir de una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno y 30 a 32 moléculas de ADP y fósforo inorgánico, se generan entre 30 y 32 moléculas de ATP, 6 moléculas de dióxido y 6 de agua. En relación a la glucólisis, como puede observarse en el siguiente esquema, una molécula de glucosa de 6 carbonos se convierte en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. Dos pasos de la glucólisis requieren un aporte de energía proveniente del ATP, mientras que otros dos pasos
almacenan energía en el ATP y en los electrones de alta energía del NADH. Por lo tanto, la glucólisis no requiere oxígeno. Es la ruta común para el catabolismo aerobio y anaerobio de la glucosa. Como podemos observar también en esta diapositiva, la vía glucolítica está regulada en 3 pasos principalmente. Uno es la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato catalizada por la glucoquinasa hepática o la exoquinasa muscular, la cual está regulada por los niveles de glucosa 6-fosfato, es decir, el producto de esta reacción. Cuando los niveles se encuentran elevados, esta enzima se inhibe. La reacción inversa, es decir, la desfosforilación de glucosa 6-fosfato en glucosa, como vimos, es catalizada por la glucosa 6-fosfatasa hepática y renal. Otro de los pasos limitantes de esta reacción es catalizada por la fosfofructoquinasa, que convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-fosfato. Esta enzima es estimulada por el AMP y la fructosa 2,6-bisfosfato e inhibida por el ATP y el citrato. Y finalmente, otra de las enzimas limitantes de esta vía es la piruvatoquinasa, que convierte el fosfonol piruvato en piruvato, el cual también es inhibida cuando los niveles energéticos son elevados, es decir, cuando hay aumento de ATP, acetil-CoA y alanina. Ahora bien, si la célula cuenta con una cantidad adecuada de oxígeno, cada piruvato de 3 carbonos formado durante la glucólisis reacciona con la coenzima A para formar un acetil-CoA y una molécula de dióxido. La unidad acilo de 2 carbonos del acetil-CoA se incorpora entonces en el ciclo del ácido cítrico y la coenzima A se recicla. El ciclo del ácido cítrico es un círculo sin fin que añade entonces carbonos de acetil-CoA en cada vuelta del ciclo y produce ATP, electrones de alta energía y dióxido de carbono. Ahora, el paso final en la producción aeróbica de ATP es la transferencia de energía desde los electrones de alta energía del NADH y FADH hacia el ATP. Esta transferencia de energía requiere de proteínas mitocondriales que se conocen como transportadores de electrones, que están localizados en la membrana mitocondrial interna, incluyen enzimas, citocromos, ¿sí? Y justamente la síntesis de ATP por parte de este sistema se llama fosforilación oxidativa porque los sistemas requieren oxígeno para que actúe como un aceptor final de electrones y protones. También la teoría quimiostática dice que la energía potencial almacenada mediante justamente la concentración de protones en el espacio intermembrana se utiliza para generar el enlace de alta energía del ATP. En el siguiente esquema se encuentra explicado la secuencia de eventos que ocurre durante este proceso. Ahora, ¿qué sucede en las grandes alturas, en donde la oferta de oxígeno disminuye, o en el ejercicio muy intenso, en donde la demanda de oxígeno, el consumo de oxígeno aumenta? En este caso, el piruvato, en vez de seguir la vía aeróbica, es decir, la glucólisis aeróbica, sigue una vía anaeróbica, en la cual, mediante la lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato, y en este proceso se consume una molécula de coenzima NADH en su estado reducido. Al realizar una comparación entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico de la glucosa, podemos ver que cuando una molécula de glucosa se oxida mediante glucólisis aeróbica, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, se obtienen entre 30 y 32 moléculas de ATP, mientras que cuando la glucosa se oxida mediante una vía anaeróbica, es decir, la producción de lactato, solo se obtienen 2 moléculas de ATP, es decir, mucho menos rendimiento energético. En este esquema podemos observar en qué compartimentos celulares se llevan a cabo las distintas reacciones del metabolismo de los hidratos de carbono. En el citosol ocurre el pasaje de glucosa 6-fosfato a piruvato, es decir, la glucólisis,
y su posterior conversión a lactato en condiciones anaeróbicas, mientras que en la mitocondria ese piruvato es convertido en acetil-CoA, que luego ingresa al ciclo de Krebs y posteriormente los electrones de alta energía son transmitidos al sistema de transporte de electrones para sintetizar ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. Existen otros dos procesos importantes que involucran al metabolismo de hidratos de carbono, que son la glucogenólisis y la glucogenogénesis, que ya las hemos descrito inicialmente en esta clase. La glucogenogénesis es justamente la síntesis de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato, proceso que también ocurre en el citoplasma, mientras que la glucogenólisis es el proceso inverso, es la degradación de glucógeno en glucosa 6-fosfato. Estos procesos ocurren principalmente en el hígado y en el tejido muscular. Sin embargo, el glucógeno en estos tejidos cumple funciones diferentes. En el hígado, el glucógeno permite mantener la concentración de glucosa en sangre, mientras que en el músculo es un combustible de reserva para la contracción muscular. Por otra parte, en el hígado existe una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que justamente lo que hace es desfosforilar la glucosa y permite que ésta pase hacia la sangre. Es decir, que en situaciones en donde se requiere aumentar la concentración de glucosa sanguínea, se va a favorecer en el hígado el proceso de glucogenólisis y posteriormente esa glucosa 6-fosfato es desfosforilada por la glucosa 6-fosfatasa para pasar a sangre. Esto no ocurre en el músculo, ya que no se expresa la glucógeno 6-fosfatasa. Respecto a los depósitos, aproximadamente el 10% del peso del hígado corresponde al glucógeno, ¿sí? Sin embargo, los depósitos de glucógeno solo duran entre 12 y 24 horas durante el ayuno y en el músculo el glucógeno ocupa aproximadamente entre el 1 y el 2% del peso muscular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la masa muscular es mucho mayor que la masa del tejido adiposo. Por lo tanto, hay una doble concentración de glucógeno en el músculo que en el hígado, si consideramos la masa total de tejido muscular respecto a la hepática. Estos procesos de glucogenólisis y glucogenogénesis tienen una regulación hormonal, mientras que el glucagón y la adrenalina estimulan la glucogenólisis y inhiben la glucogenogénesis, la insulina lo que hace es estimular la síntesis de glucógeno, es decir, estimular la glucogenogénesis. La función que tiene entonces el glucógeno hepático para mantener las concentraciones de glucosa sanguínea se demuestran en este esquema, en donde podemos ver el contenido de glucógeno hepático a lo largo de todo un día. Podemos observar cómo las concentraciones de glucógeno hepático disminuyen durante los periodos de ayuno nocturno, por ejemplo, o entre las comidas, y por otra parte, cómo los mismos aumentan luego de una ingesta alimentaria, es decir, luego del almuerzo o luego de una cena. El glucógeno, como dijimos, es un polímero que se puede almacenar en el citosol en forma de gránulos, como lo podemos observar como estos puntos negros en esta foto de microscopía electrónica. Entonces aquí pueden observar la estructura química del glucógeno conformado por residuos de glucosa unidos mediante uniones alfa 1,4, así como también presenta ramificaciones mediante uniones alfa 1,6. El proceso de síntesis de glucógeno implica a una enzima llamada glucógeno-sintasa, justamente que lo que hace es catalizar la unión de los residuos de glucosa a este polímero de glucógeno mediante uniones alfa 1,4.
y la actividad de esta enzima aumenta justamente cuando los niveles de glucosa o glucosa 6-fosfato están aumentados y cuando está en su conformación desfosforilada. Por otra parte, el proceso inverso, es decir, la degradación del glucógeno para obtener residuos de glucosa 1-fosfato, implica la actividad de una fosforilasa, es decir, la glucógeno fosforilasa, que justamente se activa cuando está fosforilada. Otra de las vías anabólicas involucradas en el metabolismo de los hidratos de carbono es la gluconeogénesis, que ocurre principalmente en el hígado y en menor medida en el riñón. ¿Qué es la gluconeogénesis? Como dijimos anteriormente, es la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Por ejemplo, uno de ellos es el lactato, producido durante la glucólisis anaeróbica, durante el ejercicio intenso o la adaptación aguda a la hipoxia, el cual ingresa a la vía gluconeogénica sintetizando piruvato. Por otra parte, durante el ayuno y el ejercicio, algunos aminoácidos gluconeogénicos pueden convertirse en oxalacetato y piruvato y también ser utilizados para sintetizar glucosa. El glicerol, proveniente de la hidrólisis de los triglicéridos, que ocurre este proceso de lipólisis durante el ayuno y el ejercicio, también pueden ingresar en la vía gluconeogénica, generando gliceraldehído 3-fosfato. Esta vía es muy importante para generar glucosa y ser utilizada por los usuarios obligatorios en situaciones, por ejemplo, de ayuno o de ejercicio intenso. Y ocurre, como dijimos anteriormente, principalmente en el hígado, pero en condiciones de ayuno prolongado también puede producirse en el riñón. Como vemos, esta vía no es exactamente la inversa de la glucólisis. Existen pasos que están catalizados por enzimas diferentes a las de la glucólisis. Por ejemplo, la conversión de piruvato a oxalacetato es sintetizado por la piruvato carboxilasa, la cual es regulada por los niveles de ADP y de acetil-CoA. Por otra parte, el oxalacetato es convertido en fosfonol piruvato mediante el fosfonol piruvato carboxiquinasa. Y finalmente, otra de las vías que está catalizado por una enzima diferente a la glucólisis es la conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato mediante la fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta enzima es clave en la regulación de esta vía, ya que el citrato va a activar a esta enzima, mientras que los niveles de fructosa 2,6-bifosfato y el AMP cíclico la van a inhibir. Aquí podemos ver cómo a partir de diferentes sustratos se puede sintetizar glucosa. Por ejemplo, durante el ejercicio muy intenso, el músculo realiza glucólisis anaeróbica oxidando glucosa y generando lactato. Ese lactato generado en el músculo pasa hacia la sangre y desde allí hacia el hígado. Y en el hígado es utilizado para sintetizar glucosa. Esa glucosa puede almacenarse como glucógeno, pero principalmente lo que va a hacer es ser liberado mediante la glucosa 6-fosfatasa hacia el torrente sanguíneo y desde allí ir hacia los tejidos obligatorios que consumen glucosa como fuente energética. Por otra parte, en situaciones de inanición, el músculo puede transferir grupos amino hacia el piruvato formando alanina. Esa alanina pasa hacia el torrente sanguíneo y desde allí al hígado. En el hígado, la alanina nuevamente transfiere los grupos amino y forma piruvato, el cual es utilizado para sintetizar glucosa, la cual nuevamente pasa hacia el torrente sanguíneo para ser utilizado por los usuarios obligatorios. Ahora analizaremos cómo se produce la digestión, absorción, transporte y metabolismo de los lípidos de la dieta, que incluyen triglicéridos, colesterol esterificado, fosfolípidos y vitaminas liposolubles. Estas grasas
de la dieta son emulsionadas gracias a las sales biliares provenientes de la bilis que se almacena en la vesícula biliar. Esto permite que se formen micelas mixtas sobre las cuales pueden actuar las lipasis intestinales, degradando los triglicéridos, hidrolizando los triglicéridos y formando de esta manera ácidos grasos y glicerol, los cuales son incorporados hacia las células de la mucosa intestinal y vueltos a reesterificar para formar triglicéridos. Esos triglicéridos son incorporados entonces a las llamadas lipoproteínas kilomicrones, juntos con el colesterol y apoproteínas. Estos kilomicrones son transportados a través del sistema linfático y luego pasan hacia el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, gracias a una lipoproteína lipasa, los triglicéridos de estos kilomicrones son hidrolizados y los ácidos grasos y el glicerol de esta manera pueden incorporarse, pueden ingresar a las células de los diferentes tejidos. En los adipocitos, estos ácidos grasos y el glicerol van a volver a sintetizar triglicéridos, mientras que en los miocitos o en el músculo esquelético, es decir, en todo aquel tejido facultativo, van a ser oxidados para obtener energía. Entonces, es importante ahora que definamos lo que son las lipoproteínas. Son complejos macromoleculares constituidos por distintos tipos de lípidos y diversas proteínas unidos por enlaces covalentes y cuya función va a ser el transporte de los lípidos desde sus órganos de síntesis hasta los sitios de utilización. Como podemos ver, justamente el exterior de estas lipoproteínas es hidrofílica, ¿sí? Ya que en ella vamos a encontrar los componentes proteicos de las mismas, que son las apoproteínas, de las cuales se conocen 5 clases básicas, y también los componentes polares de los lípidos, ¿sí? Como ser el colesterol libre, las cabezas polares de los fosfolípidos y también los ácidos grasos libres. En el interior de estas lipoproteínas vamos a encontrar un núcleo hidrofóbico formado principalmente por el colesterol esterificado y por los triglicéridos. Entre las lipoproteínas encontramos entonces a los kilomicrones, a la VLDL, LDL, IDL y HDL, las cuales se diferencian según su movilidad electroforética, su tamaño, la densidad, la composición tanto en sus proteínas como en sus lípidos, el origen y su función. También podemos observar grandes diferencias en la composición lipídica de estas lipoproteínas, lo que determina la funcionalidad de las mismas. Por ejemplo, los kilomicrones transportan principalmente triglicéridos, ¿sí? El 85% de los lípidos son triglicéridos. La VLDL transporta un 50% de triglicéridos, un 22% de colesterol y 18% de fosfolípidos. Mientras que la LDL y HDL lo que principalmente transportan es colesterol, ¿sí? Y en menor medida fosfolípidos y luego triglicéridos. Por otra parte, las lipoproteínas presentan diferentes proteínas en su superficie que cumplen funciones como el mantenimiento de la estructura de las lipoproteínas, son cofactores de enzimas involucradas en el metabolismo de las lipoproteínas, también actúan como ligandos de receptores de otras lipoproteínas y son intercambiadores de lípidos entre lipoproteínas. Como dijimos anteriormente, en el endotelio de los capilares de los diferentes tejidos existe una enzima llamada lipoproteína lipasa que es capaz de hidrolizar los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. El glicerol puede ser utilizado nuevamente por el hígado para sintetizar glucosa mediante el proceso de gluconeogénesis, mientras que los ácidos grasos pueden ser utilizados
ya sea para obtener energía en los tejidos facultativos por beta-oxidación, como por ejemplo el músculo esquelético, el músculo cardíaco, o si no, en el tejido adiposo pueden ser almacenados en forma nuevamente de triglicéridos. Por lo tanto, mediante la acción de esta lipoproteína lipasa, se pierde aproximadamente el 90% de los triglicéridos de los kilomicrones, que se transforman de este modo en kilomicrones remanentes, los que se encuentran enriquecidos en colesterol y ésteres de colesterol. Los kilomicrones remanentes son captados por el hígado mediante un proceso de endocitosis que está mediado por el receptor de la LDL, que es la ApoE, que lo que hace es reconocer a la ApoE. En el interior del hígado existen lipasas hepáticas que hidrolizan los triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos y fosfolípidos. En este esquema podemos observar cómo la lipoproteína lipasa interacciona con la membrana de la célula endotelial mediante el sulfato de heparina. Este puede ser un capilar del músculo esquelético, del músculo cardíaco, del tejido adiposo o de la glándula mamaria. Y para su actividad se requiere la presencia de fosfolípidos y de la apoproteína C2. Se ve cómo justamente lo que hace es hidrolizar los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. La actividad y la síntesis de esta enzima es estimulada por una hormona que es la insulina, y esto ocurre en el tejido adiposo, en los capilares de los tejidos adiposos. Lo que hace es estimular la síntesis y la actividad, justamente para que esta enzima degrade a los triglicéridos de las lipoproteínas y permite incorporar ácidos grasos y glicerol al adipocito para reesterificarlo y almacenarlo como triglicéridos. Por otra parte, las catecolaminas estimulan a la lipoproteína lipasa, pero en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. En este caso, el objetivo es generar ácidos grasos para que al ingresar a estas células puedan ser oxidadas y obtener energía. Mientras que en el tejido adiposo estas hormonas lo que hacen es inhibir a la lipoproteína lipasa, ya que tienen una actividad lipolítica. En el hígado se empaquetan también lípidos de síntesis endógena, formándose otra lipoproteína denominada VLDL, que contiene como apoproteína la ApoB100. La VLDL transporta entonces los triglicéridos desde el hígado a los tejidos extrahepáticos, como son el músculo, el tejido adiposo. La lipoproteína lipasa de los capilares extrahepáticos hidroliza los triglicéridos y convierte entonces la VLDL en IDL y esta última en LDL. Por último, la LDL puede ser captada nuevamente por el hígado en un 70%, así como también por tejidos extrahepáticos en un 30%, como son la corteza suprarrenal y las gónadas, que lo que tienen es un receptor para LDL que es la ApoB100E. El colesterol de estas lipoproteínas es importante para que se sinteticen hormonas esteroideas y para que se sinteticen nuevas membranas. Finalmente, otra de las lipoproteínas que es sintetizada no solo en el hígado, sino también en el intestino, es la HDL. Esta HDL naciente consiste en partículas discoidales que contienen fosfolípidos, colesterol no esterificado y diversas apoproteínas como ser la ApoA1, A2, C1, C2 y ApoE. Las funciones de esta lipoproteína es transportar justamente la apoproteína C2 y ApoE a los kilomicrones y a la VLDL respectivamente. Y por otra parte, transportan colesterol desde los tejidos al hígado para su excreción en la bilis. Esto es conocido como transporte reverso de colesterol. Analizando ahora los procesos de lipogénesis, lipólisis y beta-oxidación, veamos que en el hepatocito se sintetizan ácidos grasos a partir del acetil-CoA
mediante un proceso de 2 pasos. Uno es la conversión del acetil-CoA en malonil-CoA mediante la acetil-CoA carboxilasa, que es estimulada por la insulina e inhibida por la adrenalina y el glucagón, y un segundo paso que implica la conversión de malonil-CoA en ácidos grasos mediante el ácido graso sintasa. Posteriormente, estos ácidos grasos pueden ser esterificados mediante el glicerol trifosfato a triacilglicerol, los cuales se incorporan a lipoproteínas como la VLDL, así como comentamos previamente. Por otra parte, si observamos qué ocurre en el adipocito, los triglicéridos pueden hidrolizarse en ácidos grasos y glicerol mediante la lipasa sensible a diferentes hormonas, ya que esta puede ser inhibida por la insulina e estimulada por la adrenalina y el glucagón, así como también la expresión de esta enzima puede estar estimulada por los glucocorticoides. Los ácidos grasos generados pueden pasar a circulación y ser transportados por la albúmina nuevamente hacia el hígado, y en el hígado ser oxidados a acetil-CoA. Este acetil-CoA puede ser utilizado en el ciclo de Krebs para obtener energía o a su vez, como veremos más adelante, puede ser utilizado para sintetizar cuerpos cetónicos. Finalmente, también es interesante resaltar la capacidad del hígado para producir cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se sintetizan a partir del acetil-CoA, generándose acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Esto ocurre cuando la producción de acetil-CoA es excesiva y esta no puede ingresar al ciclo de Krebs, ya que los niveles de oxalacetato son bajos y se están utilizando para sintetizar glucosa por el proceso de gluconeogénesis. Es decir, que esa glucosa luego pasa hacia el torrente sanguíneo para ser utilizado por los tejidos obligatorios. Mientras que este acetil-CoA en exceso que no pudo entrar al ciclo de Krebs es utilizado para sintetizar cuerpos cetónicos, que también son exportados hacia la sangre y son utilizados por los tejidos facultativos como ser el corazón, el músculo esquelético, el riñón y en situaciones de ayuno muy prolongado en el cerebro para obtener energía. Aparte, es interesante saber que ante un exceso de glucosa en la sangre, ¿sí?, que no se almacena como glucógeno, esta misma puede ser utilizada para sintetizar ácidos grasos, ya que esta glucosa se convierte en piruvato y el piruvato a nivel mitocondrial puede generar acetil-CoA. Este acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs generando citrato y el citrato es utilizado para sintetizar nuevamente acetil-CoA y para sintetizar ácidos grasos. Para finalizar esta clase, también quisiera resaltar el hecho de que el tejido adiposo es un órgano capaz de sintetizar y liberar sustancias denominadas adipocitoquinas en respuesta a estímulos extracelulares, cambios metabólicos y factores locales. Estas adipocitoquinas, como la leptina, la adiponectina, la apelina, la aumentina, diferentes interleuquinas como son la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, pueden regular el metabolismo y la función de diversos órganos al actuar de forma autócrina, parácrina o endocrina. Por ejemplo, pueden regular la síntesis de insulina, así como la sensibilidad de los tejidos a esta hormona, regular el metabolismo energético, es decir, el apetito y la saciedad, presentar propiedades pro o antiinflamatorias y regular la función endotelial. A modo de ejemplo, podemos citar a la leptina, que está involucrada en la regulación de la ingesta de alimentos, así como el gasto energético, en la respuesta inmune, en la regulación de la función de las células beta, entre otras funciones, así como también la adiponectina, que regula la sensibilidad a la insulina, el gasto energético, presenta propiedades antiinflamatorias y protectoras del sistema cardiovascular.
y otras interleuquinas, por ejemplo la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral, que presentan efectos contrarios, es decir, son inflamatorias y generan resistencia a la insulina. Entonces, les quería mostrar esto para no para que sepan las funciones de todas estas adipocitoquinas específicamente, sino para que entiendan que justamente el tejido adiposo puede sintetizar diferentes sustancias con distintas propiedades. Entonces es importante un balance, un equilibrio en la síntesis de estas adipocitoquinas para mantener un adecuado metabolismo y función de diferentes tejidos, como hemos visto. Esto justamente, esta desregulación en la síntesis, este desbalance en la síntesis de estas adipocitoquinas, pueden conducir a alteraciones metabólicas que son las que se observan principalmente cuando hay un aumento en el depósito del tejido adiposo en la obesidad. Muchas gracias por tu atención.